que es ultra tecnológico la información mundial de lo que está pasando con los inmigrantes en Europa. Nos importaría a través de saber la postura del gobierno. La Argentina tiene un enorme prestigio en el reconocimiento sobre situaciones de esta característica y la visión de abrir sus fronteras cuando situaciones humanitarias lo requieren. En el caso específico de lo que vimos en el día de ayer y que preguntó Marcela respecto del chiquito sirio en Turquía, que conmociona al mundo y que yo honestamente no puedo ver las imágenes, me hace daño en lo personal a mí, es terrible lo que sucedió en ese caso. Debo aclararles que la Dirección de Migraciones Argentina, dependiente del Ministerio del Interior, tomó una decisión, la 3915, del año pasado, en 2014, octubre del 2014, en el cual se facilita el ingreso a los ciudadanos sirios para precisamente poder resolver esto de poder irse de la situación de la guerra. Siempre Argentina ha tenido una situación muy conocida, situación que conozco mucho y muy bien por haber sido ministro del Interior y por haber tratado en persona lo que corresponde a lo que era en aquel momento la COPARE, la CONEPARE, no sé cómo se llama actualmente esta comisión que analiza específicamente el pedido de refugio o situaciones similares y que hace que uno valore las situaciones en cada caso. Pero vuelvo a rescatar el gesto y la rapidez con que actuó la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior y el Ministro del Interior, porque tiene un año, ya estamos por llegar a octubre, y tiene un año la apertura para facilitar el ingreso de los ciudadanos sirios, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción, ministro? En el Uruguay también tienen visado especial para extranjeros, ya recibieron a 45 extranjeros. ¿Sabe, tiene algún tipo de información? No, las cantidades no lo conozco, no, el volumen no, pero la situación es una situación simple, que es lo que hace precisamente una decisión de esta característica, un acto administrativo que instruye a los responsables de las direcciones, de los ámbitos de migraciones correspondientes para actuar en consecuencia. Y cuando se hace muy honesto, muy del afecto, muy de la entraña, digamos, de que sea resuelto con facilidad, con lo cual no tengo duda en el número que sea, pero quienes hayan venido en esas condiciones han sido recibidos de la mejor manera. ¿Es por 2 años con posibilidad de prórroga? Sí, normalmente no tiene límite porque lo que está buscando es que pueda salir específicamente de la situación que escapa, ¿no? Ahora, ministro, anoche en distintos programas periodísticos se difundieron encuestas, 2 de ellas daban 4 o 5 puntos a Vidal. No, es un tema que no me interesa, ¿no? No me interesa. Volviendo al tema, ministro, de los inmigrantes, ¿qué papel o qué función cumple la ONU dentro de todo esto? No, la función que cumple Naciones Unidas es la que específicamente después de la Liga de las Naciones, que nace a la luz de la Primera Guerra Mundial y que no participa Estados Unidos, muestra una primera punta de un inicio de buenas relaciones entre el resto del mundo y que se consolida como Naciones Unidas después de los acuerdos de Bretton Woods y que a mi juicio es el ámbito en algunas cosas pasible de ser revisado, como en el caso del Consejo de Seguridad, donde sigue estando una rémora del Consejo de Seguridad acotado, donde están países que tienen veto y que ya no son los mismos ni tienen por qué tener privilegios respecto al resto de las naciones en el marco de esta pluralidad que Argentina ha reivindicado toda la vida, que debiera ser revisado precisamente para que resoluciones como la 2065 obtenida en el gobierno de Héctor Ilia por el canciller Zabala Ortiz, hace de estos 50 años, nos da la posibilidad de sentarnos a dialogar con el Reino Unido respecto del tema Malvinas, y no logramos hacerlo porque se veta en ese Consejo de Seguridad chico y permanente. Bueno, la labor de ellos es muy importante y nosotros valoramos que se trabaje para tratar de eliminar conflictos de esta característica. También hay que decirlo y destacarlo, que su santidad, que es un hombre argentino, que a mí me llena de orgullo, también ha hecho sus gestiones tratando de morigerar los conflictos de Siria desde un punto de vista que le sirve a la humanidad y no le sirve a los argentinos, y eso también es una situación muy positiva. Ministro, ayer la oposición endureció un poco el discurso. Massa dijo que usted no se le anima al voto electrónico y Macri fue un poco más tajante, dijo que en realidad los 90 son usted y el resto de los miembros del gobierno. Bueno, me parece que usted es un poco drástico, dijo el resto del gobierno y usted, pero en todo caso, yo me le animo a Massa
me lo animo a Massa, no al gobierno electrónico, con lo cual no tengo ningún inconveniente. Segundo, mi discusión por lo electrónico es porque puede ser burlado el pueblo, no por Massa. Si lo que lo burle la Massa me tiene sin cuidado. Además se burla solo, digamos, un hombre que trabaja denodadamente para que todo el mundo se mofe de él, por estos dichos inclusive. Y lo de Macri es una vergüenza, porque si lo que quiere decir es que yo lo voté a Menem, le juro que sí, las 2 veces, lo voté las 2 veces. Si yo estoy de acuerdo con las burradas que él ha dicho respecto de que, por ejemplo, ese video que se ve en YouTube con bastante asiduidad, porque los canales, o todos los canales lo ponen cuando tenía bigotes, no es para todo la bota de potro, dice este señor que el trabajo es un costo y que hay que bajarlo, y que el hombre, el trabajador, tiene que acostumbrarse a ganar lo menos posible. Y la realidad es que esa no es la visión que yo tengo, porque sigo creyendo ese magisterio conceptual de Juan Perón del 48, que decía en su quinta verdad que el trabajo era un derecho que creaba la dignidad del hombre y que era un deber porque es justo que por lo menos que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Quiere decir que mi visión es exactamente al revés. Yo lo que busco es la integridad, el crecimiento, la dignidad del hombre, no conseguir los costos a las empresas de él, que le va bárbaro, porque no se olviden que él, que se animó a decir nada menos que el gobierno era un aguantadero, él tiene en su lomo lo que Juan Perón decía, que todos teníamos nuestro bastón de mariscal. Él en su lomo tiene un seguro de cambio ultramillonario en dólares, que se benefició personalmente con ese tema. Tiene en su lomo una recuperación de IVA ultramillonaria, que se benefició él y su familia. Tiene en su lomo Manliva, que se llenó de dinero con esa empresa de recolección de residuos. Tiene en su lomo una denuncia por contrabando agravado, que al haber pagado y extinguido la acción que lo permitía la legislación de entonces y fue cambiada por este gobierno, después la Corte Automática de aquel momento le levantó la mano y con eso consideró que estaba cubierto y volteó una causa penal bochornosa, y él se ufana todavía de esas cosas. Tiene la USEP, donde cagaban a palos a los abuelos, a las señoras embarazadas, a los nenes, para que se fueran, que estaban en situación de callo, para que se fueran de la ciudad de Buenos Aires. Tiene en su haber en ese mismo lugar las escuchas ilegales. Escuchaba a la oposición, escuchaba a los familiares de AMIA, escuchaba a su cuñado. ¿A quién le importa lo que habla su cuñado? Bueno, tiene en su haber el haber designado a una miembro del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires porque se la recomendaron en el gimnasio. Tiene unas cuantas cositas que son deplorables y que con eso de marcar al menemismo, no sé qué dice. Si lo voté, si me hago cargo. Usted me dice si lo volvería a votar, y tendría que pensarlo, porque siempre voté al peronismo, siempre lo voté. Las políticas esas no son del peronismo, con lo cual me haría volver a pensarlo mucho y muy bien ese tipo de cosas, pero el problema que tenemos los dos es que él intrínsecamente cree en eso, que tienen que estar ricos y cada vez más ricos sus amigos y pobres cada vez más pobres el resto de los argentinos. Ministro, ¿habló con el gobernador de la provincia de Neuquén o con el doctor Galucho acerca de este conflicto de esa provincia en la que la comunidad mapuche está bloqueando la planta de producción de gas y la que se podría ver afectada no solamente la producción en esa provincia, y si el conflicto se extiende en el tiempo ya a nivel más regional? Es un tema provincial que está contemplado en la propia legislación provincial y que seguramente encontrarán salida a corto plazo. No creo que sea un tema dramático ni que no tenga soluciones. La interpretación de los pueblos originarios en el marco de nuestra propia Constitución, y que Neuquén ha sido ejemplo en esa situación, con lo cual no creo que sea un tema que no se resuelva en mucho tiempo más. Ministro, ¿qué observación hace de la protesta ayer en el día en Entre Ríos, en la gobernación, donde hubo incidentes, donde hubo policías heridos? Que no es saludable eso. Son 7 creo que los policías heridos, y la realidad es que cuando hay manifestaciones, que uno entiende que la manifestación tiene que ser permitida porque forma parte de las libertades que invoca y que comprende nuestra Constitución Nacional, también requieren como contraparte de esa libertad que todos tenemos de poder manifestarnos, el respeto por el otro, entre ellos por las fuerzas de seguridad, que cumplen funciones y cumplen responsabilidades que se le asignan específicamente. De ahí agraviarlos no tiene mucho sentido. Eso primero, no solamente hay que criticarlo duramente, cuestionarlo duramente, así como cuestionamos la represión a
a los manifestantes en Tucumán este agravio a la policía, sino que hay que identificar a los responsables y sancionarlos. No puede acá haber hijos ni internados, no puede haber de ninguna característica. Ministro, el tema de la evolución del dólar ilegal en las últimas horas le preocupa al gobierno. Primera pregunta. Segunda, trascendió en las últimas horas que Economía y el Banco Central estarían negociando un acuerdo de intercambio de monedas con Rusia. El movimiento de ese mercado es muy chiquitito y es un mercado ilegal, con lo cual no es el tema que nos preocupe. Ya sé lo que me va a decir, que algunos espiolas que tienen productos con componentes extranjeros, al ver la variación de este dólar ilegal, lo cotizan de esa forma, entonces en el batch de la composición del producto lo hacen valer un poco más y incrementan los precios. Bueno, habrá que encontrar la vuelta como para que eso no suceda y la medida que la Secretaría de Comercio pueda encontrar esa acción, sancionarla. Pero respecto de lo que usted me dice de Rusia no lo conozco, no estoy al tanto del tema. Ministro, sobre Fernando Niembro, usted hablaba del menemismo, bueno, un exfuncionario menemista, que habría vendido su empresa por 20.000 pesos. ¿Ha tenido conocimiento? La empresa tiene un capital de 10.000, con lo cual se ve que hizo un buen negocio, porque si duplicó el capital, hizo un buen negocio. Lo que no hizo un buen negocio es porque la empresa era una vaca lechera, en 3 o 4 años juntó 21 millones de pesos, pero le vuelvo a repetir que hay 3 cosas. El artículo 7º del régimen de contrataciones de la ciudad dice que tiene que haber publicación en esos actos, que no lo ha habido, burlado al primer principio. En el segundo, creo que es artículo 15, si yo no me equivoco, habla específicamente de medidas anticorrupción y cuáles son las medidas que quiere cuestionar. Y aquellas medidas que usted, por la relación que tiene con el gobierno, digamos, no influya sobre la posibilidad de su contratación. Nadie duda, basta con ver los videos de Fox y las genuflexiones que Niembro ha tenido respecto a la persona de Macri en el le pertenezco, como diría sí, Gianni Lunadei, era un le pertenezco superlativo, se queda más que claro que el artículo 15 ha sido burlado en ese caso. Y el tercero es que Niembro, cada vez que habla, como dice Yupanqui, cuando vez que quiere aclarar oscurece más, dice que a él lo contrataron porque sus valores eran muy bajos. Pero para saber si sus valores son muy bajos tiene que haber una compulsa y la compulsa tiene que estar fuera de cualquier tipo de incidencia respecto de la relación personal que tenga con Macri y publicada, y ninguna de las cosas están hechas. Ni hay compulsa, ni está fuera de esa venta de influencias, ni publicada, con lo cual todo es una burla. Entonces cada vez que quiso aclarar oscureció más. Así que me parece que tiene que explicar demasiadas cosas. Ministro, ¿qué novedades ha recibido de las últimas horas, cómo está la situación en Tucumán? Y preguntarle si alguna vez pasó por la cabeza del gobierno nacional la intervención en esa provincia. Usted vino afiladísimo esta mañana. 2 cosas que no. Tucumán es el pasado. No hay una sola denuncia de fraude y no hay una sola denuncia respecto de la nulidad de una sola urna, con lo cual no hablemos más del tema. Esperemos que terminen el escrutinio definitivo y lo consagren a Juan Mansur como gobernador electo de Tucumán, un tema terminado. ¿El candidato de Massa en San Miguel reconoció? Espera un segundo, que la segunda, ¿cuál era la segunda? Si alguna vez pensaron en intervenir. No, la intervención es una cosa muy severa, muy seria, muy grande, que tiene una estatura fenomenal. Para encontrar esa estatura en función de los elementos que tengan que ver en una provincia tienen que ser valoraciones muy profundas. De hecho, la última intervención que yo recuerdo, que fue Santiago del Estero y que yo era siendo ministro del Interior, fue quien negocié varias veces con el gobernador, o con no era gobernador, era el esposo de la gobernadora por entonces, don Carlos Juárez, para que entrara en razores y después me tocó ser el que le dijo que no daba para más y que interveníamos en la provincia. Los elementos acumulados eran superlativos. Acá no hay ningún elemento. Eso es lo que hay, es la operación de 2 dirigentes provinciales, Cano y el tránsfuga de Amaya, que se han dedicado a tratar de deslegitimar la elección, pero ya no los aguanta nadie, ya no aparecen en ningún lado ni lo reconoce nadie, con lo cual ni hablemos de eso porque no pasa ni a 1.000 millones de kilómetros de distancia. Hoy supuestamente en Tucumán Cano presentaría una denuncia ante la justicia por el fraude. Mire, el Código Electoral tucumano tiene supletoriamente como uso el Código Nacional Electoral. No habla el Código Electoral tucumano del tema de la nulidad de las elecciones, sí lo habla el Código Nacional Electoral. ¿Y qué dice? Que si usted tiene un escrutinio propio
y usted se presenta ante las autoridades y dice, mire, la mesa número 1 a usted le da 25, a mí me da 23. La número 82 a usted le da 77, a mí me da 45. Y demuestra que por lo menos la mitad de las urnas están en condiciones distintas que las que se fueron generando con las actas que se firmaron ese día y se la entregaron a cada uno de los fiscales, con el acta que va dentro de la urna y con el telegrama, y usted tiene capacidad para pedir por lo menos la nulidad de la mitad de las urnas, es posible que en un análisis criterioso se anule la elección. Es posible, no dije que se anule, es posible. Acá no hay una sola urna que se haya solicitado la nulidad, porque la realidad es que vienen sacando una tras de otra porque el acta que se llevaron los fiscales con el acta que está en la urna más el telegrama coinciden. Cuando coinciden, ¿qué sentido tiene discutirlo? Porque está firmado por todos los que participaron. Quiere decir que todos los que firmaron prestaron atención, vieron que lo que se hizo era lo correcto y definitivamente en la urna está lo que ellos mismos atestiguaron y pusieron su firma. Si eso es así, ya están por el 80% del escrutinio definitivo, faltan horas, por llamar de alguna manera, para que concluyan y nos den los resultados reales. Con lo cual estas presentaciones sigue siendo aullarle a la luna, no es otra cosa que seguir insistiendo con una discusión que no va a parir absolutamente nada serio, es poco seria la gestión, es poco serio. Ministro, ayer se reanudaron las audiencias en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. El expresidente de la Nación, Carlos Menem, en el proceso de instrucción dijo que quería hablar y que iba a contar todo. La Secretaría Legal y Técnica lo autorizó basando en la ley de inteligencia, pero ayer vía una videoconferencia desde su casa y acompañado por su abogado dijo que no iba a hablar, que no iba a hacer ninguna declaración alguna, por lo menos en la jornada de ayer. ¿Cuál es la lectura que hace, teniendo en cuenta que Juan José Galiano tampoco declaró? La lectura es cero. ¿Por qué razón? Porque una cosa es lo que puede decir el expresidente y otra cosa es lo que puede hacer o las garantías que la propia Constitución le ofrece. El artículo 18 que dice que nadie, de la Constitución Nacional, que nadie está obligado a declarar en contra de su propia persona. Si él en algún momento dijo esa cosa de que él no podía porque si no se le permitía, ustedes recordarán que en nuestra charla matutina de distensión y de reflexión que tenemos todos los días, en algún momento cuando se mencionó este tema yo sostenía que había que liberarle esa posibilidad porque si tenía cosas por decir había que decirlas y correr el riesgo. Bueno, cuando llegó el momento que declarara, hizo uso de una garantía constitucional que tienen todos los argentinos o todos aquellos hombres de buena voluntad que habitan nuestro suelo y están reglados bajo nuestras leyes y que dice específicamente que si no quiere declarar no declara contra sí mismo y esta es lo que ha sucedido, entonces no se puede criticar nada. Muchas gracias.